Sindicato Mexicano de Electricistas informa. ¡Vivan los trabajadores del mundo! ¡Vivan! ¡Vivan los derechos adquiridos! ¡Vivan! ¡Fueran los gobiernos neoliberalistas! ¡Fuera! También los malos policías. ¡Fuera Calderón! ¡Fuera! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera! ¡Muera el fascismo! ¡Fuera! ¡Ahora hijos de Mussolini! Que va a iniciar los sindicatos de Europa, un movimiento que va a acabar el día 17 con una movilización en todo Europa por toda la recesión económica que están obligando a los trabajadores. Vamos a entregar en estos momentos el documento que envía la Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales y en un momento salimos a informarles. Muchas gracias, camaradas. Sí, muy amable, gracias. A subir todos para acá. Sí, sí, sí. Te voy a estar moviendo las manos, mejor pónmelo, ¿no? Si me das favor. Camaradas del Sindicato Mexicano de Electricistas, de otras organizaciones, nos recibió Arnaldo Minuti, consejero del embajador Roberto Spinelli. La intención de nuestra presencia hoy aquí es para entregar un documento a un movimiento que inicia hoy en toda Europa. Voy a leerles el documento que entregamos para que todos tengamos una idea de qué fue lo que entregamos el día de hoy. Excelentísimo embajador de Italia, Roberto Spinelli. El movimiento sindical mexicano se solidariza con la Jornada Europea de Acción y Solidaridad por el Empleo y en contra de las políticas de austeridad que la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado para este 14 de noviembre. Dicha jornada incluye la huelga general en España y en Portugal, la suspensión parcial de labores en Grecia, en Italia, y la CGIL ha convocado a una huelga general de 4 horas en Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Polonia, Rumania. Habrá manifestaciones de solidaridad organizadas por los sindicatos en Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Austria. Habrá también acciones de protesta en la República Checa y Eslovenia. La ola de contestación política y resistencia social llegará el 17 de noviembre con sendas manifestaciones. Con estas movilizaciones, los trabajadores de Europa fortalecen la oposición contra las destructivas políticas de austeridad que están siendo impuestas por la Troika. La Troika es la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional para generar un nuevo pacto social para Europa con un diálogo social, una política económica que promueva puestos de trabajo de calidad y la solidaridad económica entre los países de Europa. Manifiestan que los ataques a los derechos de los trabajadores y el modelo empresarial de austeridad en Europa ponen en peligro la prosperidad y la cohesión social en todas las partes del mundo. Para los sindicatos, para los sindicalistas mexicanos, resulta inadmisible
que el costo por la crisis que detonó el capital financiero especulativo se transfiera a los trabajadores a través de nuevas restricciones en los programas sociales y por medio de la introducción de criterios de flexibilidad laboral que precarizan los empleos y socava el estado de bienestar, lo que contrasta notoriamente, por cierto, con los programas de rescate a los bancos que están llevando a cabo en la mayoría de las naciones de Europa. Nos sobra hacer notar que en México se pretende aprobar una reforma laboral regresiva cuya orientación coincide con los lineamientos de los programas de austeridad que actualmente se están impulsando en la Unión Europea. Por ello afirmamos categóricamente que la lucha de nuestros hermanos europeos es la misma que la de los sindicatos mexicanos. Se trata de defender el derecho a el empleo digno frente a los designios de organismos financieros internacionales que insten a utilizar como única respuesta ante el estancamiento global de las economías una estrategia que impide el desarrollo económico y que sacrifica al mercado interno y el bienestar de la mayoría de la población. El 14 de noviembre estamos haciendo acto de presencia ante las principales embajadas de la Unión Europea en nuestro país con el propósito de externar nuestro respaldo a las organizaciones obreras de dicha región y para defender los derechos laborales hoy en peligro tanto en México como en Europa por las secuelas no resueltas de la crisis global y por la continuidad de un modelo de desarrollo política y socialmente excluyente. Atentamente por la defensa de un Estado social y democrático de derecho en Europa y en México, Unión Nacional de los Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, Confederación Regional Obrera Mexicana, Congreso Laboral del Estado de México, Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y similares, Confederación de Obreros y Campesinos y Empleados de México, Confederación Obrera de México, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Federación de Sindicatos de Trabajadores de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores y Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y la Federación de Agrupaciones Obreras. Alguien preguntará por qué no está el Sindicato Mexicano de Electricistas, y debemos de recordar que nosotros somos parte del Frente Sindical Mexicano y firmamos como organización. En este caso también dimos a conocer la actualización de cómo está el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les explicamos que después de 3 años logramos obtener una sentencia el día 13 de septiembre, el cual vamos a enviarles para que ellos a su vez también hagan favor de enviarla a su país para que le hagan un reclamo al gobierno mexicano de por qué no han acatado la sentencia que obliga a las juntas de conciliación y arbitraje a modificar el laudo emitido en el 2010. Después de actualizar el conflicto del sindicato, tenemos que decirlo, camaradas, el día de hoy los trabajadores europeos, este movimiento que estamos haciendo es en solidaridad a un movimiento también que están haciendo los trabajadores en Europa. Hoy en día, quienes han estado leyendo las noticias deben de entender que hay gente que se ha suicidado por los derechos que han perdido. Hay gente, una trabajadora en España acaba de poner en venta sus órganos para poder sobrevivir y darle de comer a sus hijos. Hoy en día, la solidaridad de los trabajadores europeos, mexicanos, sudamericanos, latinoamericanos, de donde sea, debe de sacarnos adelante para quitarnos este yugo internacional o este modelo que han copiado todos los países, haciendo y quitándole los derechos a los trabajadores, pensando o creyendo que es de esa forma como se van a resolver las cosas. Creo que hoy en día
todos los trabajadores del mundo, lo único que generamos es riqueza, es desarrollo para nuestros países. Entonces, vamos todos a seguir con la jornada para el próximo día 20 de noviembre. Debemos de entender la importancia que va a tener esa jornada para todos los trabajadores en general. Ya vimos lo que pasó en la Cámara de Diputados, ya vimos lo que pasó en la Cámara de Senadores. Es increíble que hoy en la propia jornada digan que Romero de Champs, Neira e Isaías, 3 líderes obreros que les preguntaron sobre la reforma laboral, no habían leído qué es lo que habían votado. No habían leído y después de votar la iban a leer. Creo que hoy viene todo lo que es la estrategia legal para ampararnos, para que se metan amparos ante la Suprema Corte de Justicia. Ellos creen que ya pasó la reforma, pero creo que todavía falta mucho por decir. La reforma, cuando empiece a golpear a trabajadores que no tienen una conciencia de clase real, que han escuchado las noticias y que han creído que trabajando más horas se van a beneficiar, van a tener más adquisición económica y no hayan tenido pues la capacidad de entender que hoy hasta una huelga que declaren los trabajadores por falta de cumplimiento a un contrato colectivo de trabajo, hoy puede ser hasta responsabilidad de los propios trabajadores, de acuerdo a lo publicado hoy en la jornada. Entonces, creo que hoy nos siguen mucho tiempo más de lucha. No nada más es ganar una sentencia. Tenemos hoy que buscar que esa sentencia modifique en el laudo, regresar a trabajar, y no acaba ahí. Sigue la lucha. Ya anunciaron que van por la reforma energética, ya anunciaron que van por las reformas estructurales que dejó pendiente Felipe Calderón, y que hoy el gobierno de Peña Nieto va a ser más agresivo, va a ser más criminal que el de Fox y Calderón juntos. Por eso vamos todos a construir una unidad nacional para defender los derechos humanos de los trabajadores y de la sociedad. Muchas gracias, camaradas, y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Viva! ¡Denme una S! ¡S! ¡Denme una M! M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! Mantente alerta a nuestra transmisión.